Muy buenas a todos y bienvenidos un episodio más a La Pila de Descartes. Yo soy Cris. Y yo soy Miki. Y os damos la bienvenida a este capítulo en el que vamos a tratar un tema que es como muy esperado a los inicios de año. Y son, pues valga la redundancia, los juegos más esperados de 2023. Sí, no, yo creo que sobre todo por las fechas que son y por dar un vistazo a, aunque luego puedan salir un montón de juegos más, pues a lo que ya hay anunciado para este 2023, tener un poco en mente y para ir planificando, ¿no? Ir teniendo controlados los anuncios que se hagan de juegos nuevos y todos estos para planificar un poco lo que se viene. Yo os diría que estéis atentos y que cojáis papel y boli porque estoy segura de que de los juegos que vamos a enumerar, alguno os va a tocar ahí un poquito vuestro lado sensible, vuestro corazoncito, y vais a decir, oye, pues este me encaja, bien por mecánica o bien por tema, como me suele pasar a mí. Sí, además hemos intentado coger juegos variados, porque nosotros al final pues jugamos a todo tipo de juegos, ¿no? Entonces, pues viendo un poco lo que hay anunciado para el año que viene, de todos los... Vamos a hablar de pesos, los comentaremos para cada uno de ellos, pero de todos los pesos y de distintas temáticas y de distinto grupo de... número de personas para jugarlos y demás, pues hemos querido hacer una recopilación que yo creo que puede ser útil. Cuando hablamos de pesos, no estamos hablando del peso de la caja, que estamos hablando más bien de lo que es la dureza del juego. Un poco para que aquellas personas que estéis menos familiarizadas con la terminología jugona, pues os vayáis metiendo un poco más en lo que como se dice hoy en día, en el mood. Eso es, sí. De hecho, para todos estos datos, para los pesos especialmente, nos vamos a basar en la clasificación del juego según la BGG, que es la página web que os comentamos hace un par de capítulos, que recopilaba un poco, pues básicamente todos los juegos que hay publicados en el mundo. Bueno, no quiero hacer spoiler, pero sí que ha habido alguno que lo hemos podido probar en primicia, y ese, más que hablar de basarnos sobre todo en lo que es la nota que da la BGG, también podremos dar un poco nuestra opinión, ya que hemos tenido la oportunidad de probarlo. Así es. Entonces, bueno, pues antes de arrancar oficialmente con lo que sería el tema del capítulo, pues sí que nos apetecía comentaros un poco pues cómo están siendo estas navidades jugonas para nosotros, lo que hemos podido ir probando recientemente y cosas que hemos vuelto a jugar. Entonces, pues si quieres arrancarte un poco, Chris, con los highlights de lo que ha sido Sí. la Navidad. A ver, sobre todo hemos dado más duro a juegos que ya comentamos en el episodio anterior, que han sido incorporaciones recientes a nuestra ludoteca, y son el Flamecraft y Rococo. Flamecraft sí que es un juego que ha salido hace muy poquito, que es el que os comentábamos de dinosaurios que van a la ciudad a hacer, pues ayudar a que prospere, y le hemos dado más duro. Y el Rococo es un juego que tiene más tiempo, pero es un juegazo, como os comentábamos, y nos gusta cuando tenemos un juego no simplemente basarnos en... Cuando os los comentamos no hemos echado solo una partida, sino varias, pero nos gusta el momento en el que ya conoces lo suficiente un juego y juegas profundizando en sus mecánicas, descubriendo cosas que si te quedas en unas pocas partidas no llegas a apreciar. Sí, de hecho, en el Rococo ya estamos jugando con la expansión que viene con el juego, la de El Joyero, que es una expansión que añade, pues, aparte de las joyas, que básicamente son como unos añadidos que tú puedes, cuando vendes un vestido, pues vender también una joya, que lo que te va a permitir es conseguir más ingresos recurrentes y más puntos al final de la partida, pues además incluye como un sistema de desarrollo de trabajadores, por así decir, en el cual pues vamos a poder ir haciendo una serie de tareas con nuestros aprendices para luego convertir un aprendiz en un oficial, o luego una serie de tareas con nuestros oficiales para convertirlo en un maestro. Entonces la verdad que le añade bastantes cositas que tanto a nivel mecánica como a nivel tema funcionan bastante bien. Sí, es verdad que el juego se podría jugar sin la expansión, pero cuando le metes la expansión adquiere una dimensión un poco más compleja, y además es que, como estaba explicando Miki, el tema de ir formando a tus sastres para que lleguen a ser, yo los llamo maestros, pero ¿Maestros? Son maestros. Sí, maestros es el nombre oficial. Es que hay veces que me invento un poco la terminología del juego y la adapto un poco a lo que a mí me gusta. Entonces, pues para que pasen a ser maestros, pues no es que tú estés directamente dedicado a una acción nueva que sea formar y te esté entreteniendo de hacer otras cosas del juego, como pasa en otros juegos cuando le metes la expansión, sino que está embebido en la propia mecánica. Es decir,
si tú haces acciones que podías hacer en el juego base, estás formando a la vez a tu aprendiz, y entonces eso hace que vaya aumentando de categoría. Lo cual está muy bien porque te va haciendo pues que adquieras luego personal que está más cualificado, te da pues más bonus, etc. Entonces, pues bueno, hemos profundizado en el Rococo y en Flamecraft hemos seguido dándole más partidas porque es que es un juego tan gustoso de jugar. De verdad os digo que si en el anterior episodio no terminamos de convenceros, por favor, espero que con esto ya sí, echadle un vistazo porque es que calidad-precio me parece bastante imbatible. Sí, tiene mucha pinta de que yo creo, vamos, el Flamecraft va a ser un juego de los que se hable durante bastante tiempo y se va a seguir vendiendo muy bien, yo creo. La editorial ya comentó que había arrancado muy bien y tiene pinta de que a futuro va a seguir siendo así. Totalmente. Bueno, pues esos son de los juegos que os comentamos la otra vez a lo que le hemos seguido dando más duro y eran incorporaciones recientes a nuestra ludoteca. Pero después le hemos seguido dando a juegos que ya teníamos en nuestra ludoteca desde hacía tiempo, pero hay que seguir echando partidas a los juegos y no dejarlos en el olvido. Entonces, ¿cuáles han sido estos? Bueno, pues han sido Dinosaur Island, que me parece un juegazo. De hecho, es mi top 1, me arriesgaría. Depende del día, digo que es mi top 1, mi top 2 o 3, pero de ahí no baja, ¿eh? O sea, está mi top 3 seguro. Sí, es un juegazo, a mí también me gusta muchísimo. Seguro que algún día lo comentamos más en detalle. Hemos hablado de hacer, por ejemplo, un episodio centrado en juegos muy temáticos, porque es verdad que aunque es un euro, porque tienes tu gestión de recursos y tienes un tablerito que tienes que ir desarrollando y avanzando, y además se nota un montón la progresión a lo largo de la partida, pues aún así es un juego, la verdad, que muy temático. Está basado en la película de Jurassic Park. Adapta, pues eso, la temática de crear un parque temático de dinosaurios, los vas combinando su ADN para fabricarlos, realmente los estás fabricando en base a su ADN, y poco a poco, y además luego te vienen visitantes, dependiendo de lo peligrosos que sean los dinosaurios que has creado, pues generas más o menos expectación y entonces va más gente. Eso es, y luego tienes que tener un nivel de seguridad suficiente para que esos dinosaurios no se te descontrolen y empiecen a comerse a los visitantes. Es que cómo somos, ¿eh? Es que el juego refleja exactamente la mentalidad del ser humano. En plan, si creas un dinosaurio carnívoro superior, lo llaman. Bueno, es que lo tenemos, claro, lo tenemos en inglés, entonces nosotros es large carnivore. Son los que más personas atraen, pero claro, a la vez, si no controlas la seguridad del parque, hay riesgo elevadísimo de que se los coman. Está muy bien, o sea, es un juego que tiene muy, muy bien adaptadas las mecánicas a la temática. Entonces a nosotros nos encanta ese tipo de juego, la verdad que nos entra súper bien. Es como, vamos, sí, directo a nuestra cartera. Bueno, a mí este es, ya os digo, top 1, de verdad. Y depende del día, puede pasar al 2, pero es que no baja el 3. Y este juego lo jugamos con una pareja de amigos nuestra muy jugona, que desde aquí les mando un enorme beso. Son Paula y Will. Y oye, pues a ver si algún día podríamos traer gente y que también ellos se animen a comentar, porque son realmente... Totalmente. O sea, jugones. Es difícil encontrar gente que te aguante ahí tus varias horas, o sea, hablamos de más de 3 horas de partida, que se olviden de comer, que se olviden del mundo. Sí, porque además, de hecho, es que es un juego que te permite configurar la partida si la quieres corta o medio larga, y fuimos del tiro una partida larga. O sea, larga, encima... full expansiones, bueno, o sea, estaban metidísimos. Y entonces es duro, o sea, es difícil encontrar gente que te aguante tantas horas, que se olvide del mundo y que esté centradísimo en la partida y metidísimo, y que realmente pues no les hayas espantado y digan, bueno, hasta aquí nuestra relación, ¿no? No, desde aquí les mandamos un abrazo enorme y bueno, pues con ellos hemos estado jugando al Dinosaur Island. Luego hemos jugado también a Crímenes Ilustrados, que ya os hablamos como dentro del capítulo de juegos de deducción. Le hemos dado muy duro y es que... Sí, hemos avanzado con más casos, hemos empezado de hecho el segundo libro. También es la misma temática, realmente son de nuevo asesinatos que tienes que resolver, otros 12 asesinatos, y nos sigue encantando, la verdad. Ahí nuestra opinión no hace más que reforzarse. Sí, de verdad. O sea, echadle un vistazo porque lo tenéis, como decíamos, tanto en formato físico, el libro, donde tenéis las ilustraciones de los crímenes y las pistas y lo vais mirando en el libro, o como os decíamos, también lo podéis probar la app, que tiene varios casos gratuitos, y veis si os encaja, y si os encaja y queréis seguir por formato digital,
os descargáis comprando el audiolibro y de esa forma pues lo podéis hacer... El audiolibro no, el libro digital. Perdón, sí. Me he ido a audiolibro, exactamente. No sé quién te va a hablar aquí. Bueno, tiene cositas Sí, tiene habladas. audios. De hecho, tienes que escanear unos QRs para escuchar unos audios. Tienes también las transcripciones si no tienes un lector a mano, pero... Sí, normalmente lo que tienes que oír son los interrogatorios que les hacen a posibles sospechosos, las declaraciones, etcétera. Y lo bueno de tenerlo vía app es que nosotros, como lo solemos jugar, es así, compartiéndolo, haciendo streaming en la tele, y entonces pues lo puede ver un grupo que esté en tu salón, os ponéis y entre todos debatís el caso y lo vais descifrando. Pero si no, el formato libro, oye, está muy bien, te lo puedes llevar contigo donde quieras, que te vas en el AVE, pues lo resuelves, que vas en el coche en un viaje también, como quieras. O sea que muy top, de verdad. O sea, nos ha encantado. Nos ha encantado, totalmente de acuerdo. Y el siguiente de deducción que ya hemos terminado, porque teníamos pendiente un par de casitos finales. Sí, especialmente el último, que ahora comentamos un pelín, sin hacer mucho spoiler. Sí. Es el de Crónicas del Tiempo. Sí, Crónicas del Tiempo es la expansión que comentábamos en el capítulo anterior, que tenía casos de los 3 juegos de la saga Millennium, que son Crónicas del Crimen 1400, 1900 y 2400. Entonces esta expansión tiene un caso para cada uno de los juegos y luego un caso final que, sin entrar mucho en spoiler, pues integra los 3. Pues tiene un poquito de viajes en el tiempo y cosas así. A mí personalmente es un tema que me flipa. Regreso al futuro es de mis sagas de cine favoritas. Y este caso es increíble, una pasada para mí. O sea, no sé, a lo mejor ya es el hype o lo que sea, pero mi caso favorito de todo Crónicas del Crimen, podría decir ahora mismo. Sí. Una brutalidad de caso. Buenísimo. O sea, si tenéis oportunidad de jugarlo... también es cierto que es un caso que se enriquece si has jugado antes a los 3 juegos, pues porque reconoces cositas de las que te encuentras durante el caso. Bueno, es que no puedes jugar si no tienes los otros juegos. No, tienes que tener los juegos, pero además haberlos jugado. Porque quiero decir, a lo mejor coges y te lanzas directamente a este caso. No, porque además también es que jugando a los otros juegos por separado, te van metiendo mecánicas que luego cuando llegas que luego se van a utilizar. Claro, estás totalmente preparado. Y luego además lo que comentamos en el capítulo de juegos de deducción, lo bueno de estos juegos es que, a diferencia del de Crónicas del Crimen base, que también tiene lo suyo que ya mencionamos y ahora vuelvo a destacar, pero en el de Crónicas del Tiempo, 1400, 1900 y que es 2400, cada uno tiene como un puzzle o una mecánica. Una mecánica diferente. Exactamente, especial, que hace que el juego sea, pues cada uno tenga su toque, ¿no? Sea distinto. Pues uno más tipo puzzle enigma a lo escape room, otro basado en interpretación como de sueños o de imágenes visiones. Un poquito más abstractas o menos directas de reconocer lo que ocurre. Y uno más tecnológico basado pues en la utilización de implantes, chips y tal, que te permite pues hacer acciones tecnológicas que están muy chulas. Entonces luego en el final, el que te aúna a todos, este caso que está mencionando Miki, pues claro, vuelves a utilizar las mecánicas especiales de cada uno, pero donde las utilizas en profundidad es en la caja de cada juego específico. Eso es. Pero vamos, pasada, nos ha encantado. Esta saga no defrauda en ningún momento. De hecho, nos hemos quedado... Pues un poco te quedas como cuando acabas un libro que te ha encantado y dices, ¿y ahora qué? Pues sí, la verdad que, o sea, a mí personalmente me ha marcado mucho este juego, me parece, no, te lo digo en serio, de juegos de deducción, además ha sido como han sacado un montón de juegos y a lo largo de los años los vas jugando, vas avanzando en los casos, salen nuevos, te meten nuevas mecánicas, nuevos momentos de la historia, lo juegas pues eso en la época años 20, lo juegas en el futuro, lo juegas en el medievo, entonces al final como que eso es un juego que hemos ido jugando a lo largo de los años y a mí me ha dejado siempre un sabor de boca buenísimo. Me parece que funciona súper bien todo el tema de los QRs, todo el tema de los interrogatorios. Me parece que es una pasada y estoy deseando que saquen ya lo siguiente. Sí, es que le hemos dado tan intensamente en estos días a la deducción
que yo ahora mismo os puedo decir que ya voy por la calle y voy en plan observando a saco. Como si vivieses en un escape room, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y encima hemos hecho como muchos escape room también en esta última semana, entonces es como obsesión total ahora mismo. Mi vida es un descifrar candados, códigos, cosas, o sea, así todo el rato. No, y luego otro juego que también hemos profundizado más es el Parks, que... Sí, el Parks nos llegó hace poquito la expansión Eso es. que hay publicada en español. Es cierto que hay otra pendiente de traer aquí a España, pero hemos jugado con la primera expansión. Y es una expansión muy chula que te añade varias cositas, aparte de incrementarte el mazo de parques, por ejemplo, con algunos parques que cuando los compras te dan un beneficio inmediato, pues además tiene otras mecánicas, como por ejemplo puedes hacer acampadas que te permiten pues a lo largo del trayecto pues conseguir otras bonificaciones adicionales, te cambia un poquito también los objetivos de final de partida, que no son tan similares unos a otros como los que había en el juego original. Entonces, bueno, al final son añadiditos que realmente complementan muy bien a la mecánica de cómo funcionaba Parks, que el juego sigue funcionando exactamente igual, pero que lo hacen pues un poquito más complejo, un poquito más involucrado el juego, suben un poquito de peso probablemente porque tienes que estar pendiente a más cosas, pero sigue siendo un juego súper disfrutable y que, claro, y todo esto pues al venirle muy bien, pues lo único que hace es engrandecer la experiencia. A nivel visual, de nuevo vuelve a ser una pasada, las ilustraciones de los parques nuevos son una bestialidad, a mí es lo que más me gusta del juego, me parece increíble. Y todo positivo, o sea, no podemos más que recomendarla realmente, la expansión. Sí. De hecho, os digo, tenéis en nuestro perfil de Instagram subida reseña. De hecho, es la última que acabamos de subir. Sí, la última que acabamos de subir es la reseña del Parks. Y escuchándote me había venido a la cabeza que podríamos hacer un episodio que trate de expansiones, sí o no. Un buen debate. Sí. Porque tú ya sé perfectamente lo que opinas. Sí, yo soy muy de expansiones, yo soy muy de... O sea, me encanta en plan los juegos que me gustan tener más. En plan... Pero yo me voy a mojar. Creo sinceramente que, por ejemplo, en el Parks no es tan necesaria esta expansión. O sea, a ver, la tenemos, se disfruta más, te mete más añadidos y pues hombre, el juego es una preciosidad. Entonces, pues si eres muy completista, como es tu caso, pues cómo la vas a dejar pasar, ¿no? Pero en realidad el juego base ya funciona bien y no es que te meta un cambio brutal de mecánica. Sí, o sea, bueno, estoy de acuerdo hasta cierto punto. Entonces vamos a dejarlo, si quieres, para un capítulo dedicado al tema expansiones. Vale, solamente quiero añadir eso, que sí que en cuanto a este de Parks está bien, porque si te gusta el Parks, hazte con ella, porque te va a gustar. Es como para mí, pues no sé, como cuando piensas en el Everdell o tal. Pues si te gusta el juego y lo disfrutas y te parece una preciosidad, hazte con ello. Es como si vas a ver una peli y no te ves la 2. Totalmente. Ahora, ¿es un juego que sin la expansión, en este caso, se te quede cojo y lo necesites sí o sí? No. Te puedes quedar en el base, que es un juego que funciona perfectamente. Y la ligereza del juego hace que pueda salir mucho a mesa porque es un juego muy agradable de jugar. En eso estoy totalmente de acuerdo. Así que nada, también le hemos estado dando al Parks. Y bueno, poco más. Así que... Esas han sido un poco nuestras navidades lúdicas y nada, y vamos entonces a ir al tema del día, paramos un momentito y ahora volvemos. Hasta ahora. Buenas, ya estamos de nuevo por aquí. Buenas. ¿Qué tal? Así que nada, sin más dilación, entramos ya en nuestro recopilatorio de los juegos más esperados de 2023. Sí, aquí hay que decir que evidentemente son los juegos más esperados por nosotros. Hay muchos juegos ya anunciados y cada uno tendrá sus opiniones y todos los juegos merecen ser mirados y que cada uno valore si los quiere o no los quiere y lo que les parece de acuerdo a sus gustos y demás. Pero esto es un recopilatorio de a lo que nosotros le tenemos el ojo echado ya porque nos da muy buena pinta. Bueno, es que si tuviésemos que hablar de todo lo que va a salir en 2023 que tiene pintón, no sé, esto duraría 5.000 horas. Sí, además teniendo en cuenta que el mercado de los juegos de mesa claramente va en expansión, que no sé, cada año salen como el doble de juegos que el anterior, pues sería complicado. Lo bueno de esto es que, oye,
aquí vamos a hacer, como dice Miki, un recopilatorio de lo que más destacamos, pero eso no quiere decir que juegos que se puedan quedar fuera no los vayamos a tratar en capítulos posteriores, bien porque los probemos cuando vayan saliendo cada mes, que tengamos acceso a ello y merezca la pena que os lo mencionemos, o porque veamos que a lo mejor si es un Kickstarter, su campaña de repente cuando se lanza está pegando fuerte y queremos destacároslo. O sea que no os preocupéis, que si hay algo que se quede fuera y merezca la pena que lo saquemos, saldrá más adelante. Eso es. Entonces, si te parece, pues arrancamos ya. Sí, vamos, dale. Vamos con el primero. A ver, el primero que os queríamos traer se llama Earth, tierra en inglés. Viene ese inglés ahí, ¿eh? Los idiomas es importante. Para esto de los juegos de mesa, para poder tener controlado lo que va a salir, un poquito de idiomas no viene mal. Vale, es un juego que el diseñador es Maxime Tardif. La editorial que lo publica originalmente es Inside Up Games, que es una editorial que, por ejemplo, este año pasado ha sacado el Block and Key, que lo ha traído aquí a España, Maldito. Y de hecho, para este Earth repite Maldito. Lo tiene ya anunciado en su página web. Lo que pasa es que no tiene fecha concreta todavía durante el año, sino que simplemente lo tiene anunciado para 2023, aunque a mí me da pinta que va a ser hacia el inicio del año. Es un juego de 1 a 5 jugadores, de 45 a 90 minutos, para 13 años o más, y el peso que nos lista BGG es de 2,73 sobre 5, es decir, es un juego tirando a ligerillo medio. Sí, bueno, y además que la duración de la partida también ya te da un poco pie a pensar que no es un juego que se te vaya a ir... Sí, a las 2 horas típicas de un Eurogame más tocho, ¿no? Sí, lo de las 2 horas de un Eurogame es como cuando yo miro Google Maps para ir a algún sitio y me marca que andando son 10 minutos, pues con mis mini piernas se convierte en 35. Pues la duración de los juegos me parece exactamente el mismo timo. A ver, sobre todo si le metes explicación, imposible que sean las 2 horas. Y ya yo creo que cuando te listan en un juego grande 2 horas, asumen que sea en plan ya sabiendo jugar y jugando de una manera bastante fluida y demás. Si no, es cierto que ya los juegos que dicen 2 horas ya suelen irse un pelín más de las 2 horas. Sí, yo cuando ponen 2 digo, bueno, son 3 y pico. Entonces, este Earth es un juego de... Bueno, es un tableau building, que esa mecánica lo que viene a decir es que vamos a ir construyendo pues una especie de tablero de cartas delante de nosotros, cada jugador. En este caso es un tablero de 16 cartas. Y la temática del juego pues es rollito ecosistemas, en plan animales, plantas, ¿no? Ir construyendo nuestro ecosistema, ir haciéndolo crecer y al final es un engine building en el cual vamos a ir combando cartas de las que vamos a ir cogiendo e intentando ir desarrollando cada vez más nuestro tablero, ¿no? Gana el que más puntos recopile al final de la partida, y uno de los grandes atractivos que tiene el juego es que el setup es súper variable. ¿Por qué? Porque al principio de la partida vamos a poder elegir, vamos a tener para elegir 3 cartas iniciales. Cada una de estas cartas además es doble cara y el juego pues lo publicitan así como que es un juego con un setup muy variable al principio de la partida. Además, durante la partida vamos a poder ir cogiendo cartas de distintos tipos, pues vamos a ir cogiendo animales, vamos a ir cogiendo plantas, vamos a ir cogiendo islas, bueno, distintos tipos de cartas, ¿no? Y cada carta pues nos va a dar condiciones de puntuación diferentes, nos va a dar habilidades diferentes. Entonces todo ese desarrollo que vamos a ir haciendo durante la partida pues va a hacer que cada partida sea muy distinta, dependiendo de las cosas en las que nos orientemos a puntuar. Otra de las cosas importantes desde el punto de vista de la mecánica del juego es que en cada turno pues los jugadores van a poder elegir una de 4 acciones disponibles. Ellos la van a hacer potenciada, por así decir, y el resto de jugadores la van a hacer sin una bonificación tan grande, ¿no? Entonces es un juego en el cual todos los jugadores van a estar muy involucrados a lo largo del turno también de los demás, porque van a tener que ir tomando decisiones. Y después de haber elegido esa acción, pues lo último que va a ocurrir es que se van a activar todas las cartas de ese tipo en nuestro tablero. Entonces es un juego, un engine building que a mí personalmente me gustan mucho, en el cual pues tenemos un juego muy variable, con muchas condiciones diferentes para poder puntuar y muy atractivo desde el punto de vista mecánico, aunque además desde el punto de vista visual sea muy aparente con todo este tema natural. Sí, a mí, por ejemplo, el tema ya que trata de lo de los ecosistemas me llama muchísimo. Por ejemplo, siempre que a mí me hablan de un juego que trate de, pues eso, de especies que dominan terrenos o de desarrollar territorios o razas, ya me has ganado. Pues se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Dominant Species me gusta. No sé, este tipo de juegos me llama. Entonces, este por mecánica me parece muy chulo. Me parece que está muy bien
la ligereza hace que vaya a salir bastante a mesa y la duración de la partida. El número de jugadores de 1 a 5 también le da mucha flexibilidad. Y luego el que tú al inicio escogías una carta de isla, me parece que era de clima, y pues eso ya, y la tercera me parece que era como de ecosistema. Sí, eso es. Lo que te hace es que te configura a ti unas habilidades y te está centrando tu partida totalmente diferente a cómo está el resto de jugadores. Entonces eso te permite que no todos tengan el mismo arranque o que cada vez que juegues el arranque sea distinto, que ahí entra lo que decía Miki de la rejugabilidad, que hablan precisamente por eso, por esa gran combinación que tienes de opciones de inicio, pero a la vez hace que cada jugador tenga pues sus objetivos distintos, su enfoque distinto, entonces tenga como ese matiz asimétrico. Sí, yo creo que uno de los grandes atractivos a nivel mecánico es precisamente ese que estoy diciendo y que va a resultar muy convero, en el Claro. cual al final cada jugador, al tener habilidades diferentes y objetivos de puntuación diferentes, le van a interesar unas cartas u otras de las que salgan disponibles, y entonces pues se va a convertir en un juego de intentar conseguir lo que más te interesa a ti, combarlo, hacer unos macroturnos en el cual actives una cosa con la otra, te va a dar un montón de puntos y va a ser muy satisfactorio de jugar. Sí, y luego además a nivel producción, como decías, es muy bonito, muy muy bonito, y viniendo aquí a España por la mano de Maldito, no me cabe duda que a nivel de producción... Sí, seguro que mantienen todos los... O sea, esto nació como un Kickstarter, entonces pues os podéis imaginar componentes mejorados, pues la calidad de las cartas, la calidad de los tableros y demás, pues a la altura de lo que Maldito nos tiene acostumbrados últimamente, vamos, desde hace ya años, Sí. que son producciones espectaculares. Sí, así que nada, echadle el ojo porque si os llama el tema, como estábamos diciendo, seguro que os va a encajar. Muy bien, pues bueno, ese hay que, como dice Chris, tenerle el ojo echado. El segundo que os queríamos traer es el Marvel Zombies. En este caso es también una campaña originalmente en Kickstarter de Simon, que pues son quienes nos han traído enormes juegos como por ejemplo los Zombicides. De hecho, este juego es un zombicide ambientado en el universo Marvel. ¿Cómo es esto? Pues básicamente tenemos héroes convertidos en zombies. Entonces, el juego tiene dos maneras de jugarlo. Tiene una manera, la manera estándar, digamos, por así decir, es que somos zombies y tenemos que luchar contra las hordas de humanos que vienen a por nosotros y comérnoslos y mejorar nuestras habilidades conforme nos los comemos. Y luego además vienen héroes no convertidos en zombies que intentan pararnos y también tenemos que derrotarlos. Que sería un poco diferente o digamos inverso a cómo funciona un zombicide normal en el cual nos tenemos que defender de los zombies. Y luego tenemos una manera de jugarlo en la cual somos los héroes y nos vienen zombies. Lo que pasa es que esa viene en una cajita adicional centrada en los X-Men, ¿no? Entonces, para jugar ese modo sí que necesitamos tener esa caja. Y por lo demás, pues funciona como un juego de zombicide clásico, en el cual pues vamos a ir mejorando nuestro personaje, vamos a ir consiguiendo objetos, vamos a tener que enfrentarnos pues cada vez a desafíos mayores, ¿no? Y sobrevivir a la partida, por así decir. Sí, que no se te olvide decirnos número de jugadores. Sí, es un juego... Vale, vuelvo entonces al principio porque esto efectivamente este juego a mí me llama bastante y me he ido directamente a lo que me interesa, ¿no? El diseñador es Fabio Curi y Michael Shinall, que es el diseñador de Bloodborne, por ejemplo. Y el juego está clasificado para 1 a 6 jugadores, 60 minutos, a partir de 14 años, y tiene un peso de 1,93 sobre 5, que es más o menos lo que podemos esperar de un zombicide clásico. Es un juego sencillito de mecánicas, en el cual pues el interés está sobre todo en la interacción y en cómo se va desarrollando esa partida. A ver, aquí solo tenemos que decir Marvel. Entonces ya está, esto va a vender solo. Esto va a vender solo. De hecho, una de las cosas que más se ha comentado es... bueno, Simon ha cogido un montón de campañas de Marvel. De hecho, ya tiene anunciada para ahora dentro de poquito una nueva de Marvel United, que como sabéis, pues sacaron Marvel United, otra de X-Men y ahora una del multiverso, ¿no? Y con esto de Marvel, pues cada vez, y los precios como van aumentando con los años, pues cada vez, digamos que los precios se van subiendo un poquito más a la parra. Entonces, ¿qué pasó con esta campaña? Pues esta campaña salió con una estatua como de medio metro de Galactus, y el pledge para que el juego te incluyese esa estatua, que realmente a nivel mecánico lo único que tiene es un espacio en la mano en el cual tú pones un héroe o cosas así. O sea, no llega a mirarlo del todo porque francamente no me iba a gastar 500 euros en una estatuita de Galactus para un juego. Pero una de las grandes polémicas que hubo es precisamente el precio de ese pledge, que son eran algo más de 500 euros. Entonces, pasa un poco con este tipo de campañas, que al final
puedes pedírtelo con todas las expansiones. Si os metéis en esto, nosotros estamos comentando acerca del Marvel Zombies, pero este Marvel Zombies te va a venir con 14 expansiones diferentes que te puedes comprar y que te van a incluir nuevos héroes. Tus héroes favoritos seguro que los tienen además separados en 14 cajas distintas, por lo cual te vas a querer comprar todas. Entonces también es un poco polémico en el sentido de decir, es el típico juego de que le voy a tener que meter, yo qué sé, 3 meses de sueldo para poder tener todo lo que quiero, me centro solo en el base y me quedo sin experimentar pues todos los añadidos de lo demás. Entonces eso también es un poco personal y depende de cada uno, pero es importante también tenerlo en cuenta, que al final es un juego a trozos, por así decir. A ver, nosotros en Marvel United... Sí, nosotros en Marvel hemos United lo entrado tenemos con todo. Totalmente. En Marvel United lo tenemos completo. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el de los X-Men solo tenemos la caja base, porque tenían unos añadidos que eran interesantes, pues te traía el modo de uno contra todos y cosas así, ¿no? Pero sí que es cierto que si te quieres meter con todo, pues es que es casi... No es un pozo sin fondo porque sabes lo que hay, pero es un desembolso importante. Vale, entonces este juego decimos que es de zombies, temática Marvel, basado en Zombicide. Entonces es un juego ligero, de peso 1,93/5. Sí, eso es. Y da jugadores de 1 a 6, con lo cual pues da bastante flexibilidad también para jugarlo. A mí personalmente, de nuevo, tema zombies, inseguro. O sea, y diréis, esta mujer qué loca, ¿no? Porque nos acaba de hablar que le encantan los ecosistemas, los animalitos y los zombies también son naturales, ¿no? Pero es que, vamos, a mí The Walking Dead me vuelve loquísima. Y los juegos de zombies, de hecho, podemos hacer algún capítulo de juegos de zombies. Porque sí, es una temática chula. Hay juegazos, o sea, Dead of Winter, juegazo. Nosotros tenemos... Sí, el de los Tiny Epic, de los zombies también lo tenemos. De zombies, me encanta. Pues nada, seguro que es un juego que está muy chulo y si encima ya te pone tema Marvel, porque además esto no es una locura que digáis ¿qué tiene que ver zombies y Marvel? Es que ya hay cómics, sí, ¿no? Hay un cómic de Marvel Zombies en el cual pues los héroes... De hecho, también hay un capítulo en What If, si habéis visto la serie en Disney Plus, hay un capítulo dedicado a Marvel Zombies, que es pues eso, los héroes se convierten en zombies, hay un virus zombie y se van convirtiendo poco a poco. Pues nada, si queréis ver a Spider-Man transformado en un zombie, este es vuestro juego. Vale, vamos a pasar al siguiente. De este siguiente hay muy poquita información a día de hoy, ¿vale? Es un juego que... Bueno, es de Devir, es el de White Castle. Los diseñadores del juego son Isra y Shay, que son los Yamadais, que nos trajeron... su gran éxito es el Red Cathedral. Y lo único que se sabe de este juego, bueno, el anuncio que hicieron de este juego fue que lo enseñaron en Essen, tenían la caja del juego, un juego muy aparente visualmente, en el cual pues nos vamos de la temática que tenía el Red Cathedral, nos vamos a Japón. Entonces vamos a tener que ir consiguiendo pues el favor de los líderes allí y vamos a tener que ir haciendo una serie de acciones. Y esto lo vamos a hacer a través de pues, una gestión de recursos y colocación de trabajadores. Se sabe también que va a haber dados, pero no se sabe todavía mucho a día de hoy de cómo van a funcionar esas mecánicas o un poco más de detalle del diseño del juego. Pero para nosotros es uno de los más esperados, pues por los nombres que tiene detrás. Al final, bueno, Devir evidentemente es una editorial muy importante, pero más allá de eso, los Yamadais pues nos han traído juegos que han funcionado muy bien. El Red Cathedral a nosotros nos gusta un montón, es un juego que funciona muy bien y queremos tenerle a este echado el ojo. No lo he comentado, es un juego de 1 a 4 jugadores, 70-90 minutos y a partir de 12 años, y no podemos comentar el peso porque todavía ni siquiera al no haberse dado más detalles, no hay una clasificación como tal del peso que se espera de este juego. Pero yo esperaría algo parecido al Red Cathedral, un euro no demasiado complejo, con unas mecánicas muy claras y que yo creo que se puede jugar de una manera bastante fluida. Sí, además es que, están teniendo muchísimo éxito como diseñadores. Red Cathedral ha sido un súper éxito. Sí, a nivel mundial ha tenido muy buena acogida. La verdad es que un orgullo absoluto que sean españoles y que estén dando visibilidad a los juegos de mesa, que estén haciendo este súper trabajo. Así que le tenemos el ojo echado y estamos seguros de que va a funcionar muy bien. La temática mola, la portada por lo menos es muy atractiva. Sí, yo creo que además, seguro que Devir nos da más detalles pronto, porque siendo un juego que ya han enseñado la portada y tal en este Essen de este año 2022, yo imagino que el lanzamiento del juego a lo grande va a llegar para finales de este año en torno a Essen. Entonces, poco a poco, seguro que a lo largo del año nos van dando un poco más de detalles de cómo va a funcionar.
Pues nada, le seguimos la pista. Eso es. Vamos al siguiente. El siguiente es un Kickstarter que la verdad que tuvo muy buena acogida porque tiene unos nombres detrás pues de lo más grande que hay ahora mismo en la industria, ¿no? Hablamos del Darwin's Journey. Es un juego cuyos diseñadores son Simone Luciani y Nestore Mangone. Entonces, ¿quiénes son Simone Luciani y Nestore Mangone? Pues cuando hablamos de este tipo de nombres nos referimos siempre a diseñadores italianos que últimamente están teniendo muchísimo éxito a nivel internacional, y los nombres de los juegos que tienen detrás son tan grandes como, por ejemplo, el Barrage, el Zolkin, el Grano de la Austria, los viajes de Marco Polo, el Golem, el Tiletum. Nestore Mangone sacó, por ejemplo, el Newton, el Autobahn, que también es muy reciente. Y la editorial que tiene detrás este Kickstarter es Thundergrip Games, que han sacado juegos como el Tank Garden o el Iwari, que tal vez no son juegos tan grandes como los que tienen detrás, por ejemplo, Simone Luciani, sí que son juegos que han tenido muy buena acogida en los últimos años. Aquí en España nos lo trae TCG Factory y está anunciado para el primer trimestre de 2023, y es un juego de 1 a 4 jugadores, de 60 a 120 minutos, para 14 años o más, y con un peso de 3,77. Aquí ya vamos subiendo. Sí, aquí nos vamos a un peso más duro. Pues eso, con los nombres que tiene detrás nos podemos esperar también eso, un juego con una mecánica muy pulida, pero un Eurogame clásico y pesadote. Entonces, ¿qué sabemos de este juego? Pues este juego es un juego de colocación de trabajadores. Aquí vamos a hacer un viaje como el que hizo Darwin en las Islas Galápagos, y en el cual vamos a ir colocando nuestros trabajadores, pero el girito está en que los trabajadores les vamos a ir formando en distintas disciplinas, y conforme les vayamos formando, pues eso nos va a dar acceso a distintas acciones que están restringidas pues por ese nivel de formación, ¿no?, que tengan en cada disciplina. Entonces es un juego que funcionará en base a múltiples maneras de puntuar. Tendremos muchas maneras distintas y muchas secciones en las cuales podremos obtener puntos de victoria, pero que el core del juego estará centrado en torno a esa formación de los trabajadores que iremos haciendo durante la partida. Es una mecánica que a mí me parece muy chula y en la cual no muchos juegos tienen ese tipo de mecánica en la cual nuestro trabajador pues tengamos que nosotros ir eligiendo en qué lo evolucionamos. Y la verdad que a mí eso me atrae mucho. Además, este juego, pues el Kickstarter lo petó, y si te vas a cualquier lista de grandes influencers de los juegos de mesa, vais a ver que todo el mundo lo está esperando con muchas ganas. Entonces es un juego que es importante tenerle el ojo echado. Sí, además el diseño de las cartas, que por ejemplo, si entráis en BGG podéis ver imágenes. Es una pasada. O sea, visualmente sí. También está muy chulo. Totalmente de acuerdo. El tablero además tiene una pinta increíble. Visualmente a mí me resulta muy bonito. El estilo gráfico y la tipografía. O sea, es una producción cuidada también. Y TCG también nos traen juegos con una producción muy cuidada. No hay más que ver los Unmatched, por ejemplo. Entonces, yo creo que es un juego al cual hay que tenerle el ojo echado y que yo creo que va a tener una acogida muy buena. Vale, pues ¿cuál es el siguiente? Vale, vamos al siguiente. El siguiente es un juego que ya está publicado en otros países, pero en España todavía no había salido. De hecho, hubo bastante conversación al respecto de por qué este juego no se anunciaba ya, porque tuvo mucho éxito fuera. Es el That Time You Killed Me. Entonces, este juego que está anunciado para el primer trimestre de 2023... El diseñador es Peter Hayward y lo publicó originalmente Pandasaurus, que por ejemplo nos ha traído el Dinosaur Island que comentábamos al principio. Bueno, es que traen juegazos. O sea, sí, el Dinosaur Island, el Wolves, que ese podemos hablar un día sobre él, porque... Sí, que tampoco se entiende muy bien por qué no está anunciado todavía por ninguna editorial española. Pues espero que venga, por favor. Y nada, ese se anunció, es un juego que ha salido en Essen de 2022, o sea que ¿cuándo fue Essen? ¿En octubre? Sí. Claro, o sea, es de hace nada, hace unos poquitos meses, pero tuvimos la oportunidad de probarlo y a mí personalmente me encantó. Entonces ya... O sea, sí, Pandasaurus es un peso pesado a nivel internacional ya. Y aquí nos lo va a traer Trangis Games. Entonces es un juego de 2 jugadores, ¿vale? Aquí importante, nos vamos a un cara a cara, es un juego abstracto, ¿vale? Está clasificado como 15-30 minutos a partir de 10 años y un peso de 2,57. Para ser un juego de 2 jugadores, 2,57 no es ninguna tontería de peso, porque los juegos de 2 jugadores tienden a mecánicas más sencillitas, enfrentamiento directo. Entonces, ¿cómo funciona este juego? Pues este juego es un juego abstracto en el cual tenemos 3 tableros, ¿vale? 3 cuadrículas, pues como si fuese un ajedrez, ¿vale? Más pequeñito, ¿no? Bueno, es que el juego, para ponerlo un poco en contexto, es un poco ajedrez. Es un poco ajedrez, sí. O sea, resulta... Sí, al ser abstracto tienes peones...
pues resulta muy estratégico en el sentido de... Es un juego de posicionamiento, básicamente. Eso es, sí. Entonces, ¿cómo funciona? Pues al tener 3 tableros, el juego, la temática del juego, que no tiene una presencia visual muy importante, pero que a nivel mecánico funciona muy bien, es el tema viajes temporales, ¿vale? Tenemos 3 momentos temporales diferentes, ¿vale? Vamos a llamarlos representado por cada tablero. Claro, eso es. Tenemos el tablero de lo que llamaríamos el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos peones en los 3 tableros, pero podemos hacer acciones que por ejemplo, si hacemos una acción de colocar una semilla en el tablero del pasado, pues eso va a desembocar en el que en el tablero del presente tenemos pues un arbusto y en el tablero del futuro tenemos un árbol. Entonces, y luego, por ejemplo, acciones que hagamos en el presente, por ejemplo, no afectan al pasado, sino que solo afectan al futuro. Uh-huh. Y en el juego lo que estamos intentando hacer es derrotar a nuestro rival. Pues, por ejemplo, le tenemos que empujar tirar un árbol encima o cosas así, ¿no? Bueno, el juego incluye... Qué friendly todo. Todo muy friendly. Añade mecánicas distintas conforme vas explorando el juego. Creo que viene con 4 cajitas secretas. Es que el juego tiene un modo campaña donde efectivamente tienes varias cajitas y cada cajita te va descubriendo una nueva mecánica que pones en juego. Sí, nosotros no nos hemos querido spoilear demasiado, por eso es claro, que tampoco vamos a comentar mucho en detalle que hay en cada una. Este le vamos a coger sí o sí o sí o sí. Bueno, todos estos que estamos comentando los vamos a coger, pero sí. Este es que es ya... Y no hemos querido, cuando supimos que lo traía Trangis y lo anunció Trangis en sus juegos que iban a venir en 2023, bueno, dábamos brincos de alegría y no nos hemos querido spoilear de lo que trae cada caja, obviamente, porque dicen que le mete una variedad y una vuelta de tuerca a cada partida que es brutal. Entonces, bueno, no queremos spoilearnos, pero cada caja lo puedes jugar modo campaña, donde cada caja te descubre una nueva mecánica que incorporar en el juego, pero luego una vez ya te has jugado todas las cajas, pues es un juego que lo tienes para toda la vida, por así decirlo, que puedes seguir jugando y no es un legacy donde se te ha acabado ya. Eso es. Entonces, si sois amantes de los juegos estratégicos de 1 contra 1, pues como nos podemos ir a un Hypur o nos podemos ir a un Seven Wonders Duel o a un Mr. Jack, que son cosas más modernas y más con unas mecánicas a lo mejor más elaboradas, tipo un euro grande. Esto es un juego muy llevado a lo básico, a movimiento y a realización de unas poquitas acciones, pero muy tenso y muy estratégico. Claro, entonces tú tienes los 3 tableros y tu objetivo es echar a tu oponente. O sea, que tu oponente se caiga o se le caiga algo encima y se... Sí, a mí a nivel mecánica me recuerda un poco a lo que podría ser un Santorini, que es un de posicionamiento. O sea, básicamente, que aunque la temática parece que está más integrada... Sí, y puede ser más complejo al tener el tema de los 3 tableros también. Sí, eso... porque claro, tú tienes que pensar qué acciones haces en tus otros tableros que te vayan a afectar... O sea, entre sí, es decir, donde tu oponente se mueva, pues le vaya a afectar lo que tú estés haciendo en el tablero del pasado, pues que afecte al futuro, o en el del presente que afecte al futuro, etcétera, ¿no? Entonces eso hace que tengas esa componente estratégica y de visualización de qué planeas hacer y en qué momento temporal... Las consecuencias que puede tener en cada tablero. ¿Qué momento temporal lo haces? Y a nosotros es que el tema temporal es algo que amantes totales, entonces pues ya eso nos llamó la atención, pero luego la producción es una pasada del juego. Tiene muy buena pinta, la verdad que, vamos, nosotros ya le teníamos el ojo echado desde que salió en el extranjero. Sí. Y lo que dice Chris, el anuncio aquí para España, pues con los brazos abiertos lo vamos a recibir. Sí, de hecho decíamos, mira, si no viene por otro, pues habrá que comprarlo de fuera, sí. En otro idioma, pero vamos, fenomenal que lo traiga Trangis. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente. Aquí nos vamos de jueguito pequeño a bestia. Y literalmente mejor dicho, literalmente es una bestia de juego porque es el Beast. Este juego está anunciado para primer trimestre de 2023. Y es un juego que nos va a traer Bumblebee, ¿vale? Está basado, es un juego extranjero de una editorial pequeñita que se llama Studio Midhall, que de hecho son hermanos, y que es el primer juego grande que viene aquí a España, ¿vale? De ellos. Entonces, es un juego de 2 a 4 jugadores. Pero ojo, que han traído unos juegazos
Sí, Bumblebee ha traído mucho juego tocho. Este año 2022. Sí, mi favorito, el Hidden Leaders, por ejemplo, me ha gustado mucho, de roles ocultos. Sí, Hidden Leaders es verdad que te gustó mucho. Feed the Kraken, que Feed es the Kraken también funciona muy un bien. juegazo de roles ocultos con una superproducción bestial. Entonces, si os gustan los juegos de roles ocultos para jugar con amigos, además se puede un montón de jugadores, por favor, echadle el ojo, porque si tenéis ya quemado el Secret Hitler, pues oye... Sí, además mola una de las cosas, bueno, lo podemos comentar más detalle algún día, por ejemplo, en un capítulo de roles ocultos, pero una de las grandes cosas que yo creo que añade el Feed the Kraken sobre el Secret Hitler es el rol adicional del cultista. Porque en el Secret Hitler es verdad que tienes a Hitler, que es una parte importante del equipo de los nazis, pero en el Feed the Kraken tienes el cultista, que es su propia facción, que tiene que intentar convertir a los miembros de los otros grupos a su facción, y la verdad que es un añadido muy chulo. A mí eso me gusta un montón. Sí, no, pues ya os digo que esta editorial está entrando muy fuerte porque ellos tenían mucha experiencia en lo que era el sector de los videojuegos, pero se metieron también en el mundo de los juegos de mesa y les damos la enhorabuena y las gracias por haber entrado, porque es que traen unos juegos con un cuidado. Sí, además es que traen evidentemente la fuerza que tiene pues una empresa dedicada al sector de los videojuegos. Es decir, hablamos de una industria diferente con una inercia muy fuerte. Entonces, pues las producciones de los juegos que traen pues son una bestialidad de producción. Sí, son juegos preciosísimos, muy cuidados, que mecánicamente funcionan muy bien. Y, o sea, que es un juego de calidad, que es precioso. Entonces... Sí, vamos a ir a comentar un poco las mecánicas, la temática y entramos en las mecánicas. ¿Vale? Entonces, es un juego de 2 a 4 jugadores, 60 a 120 minutos, aquí de nuevo estamos hablando ya de juego grande, para 14 años o más y peso de 2,87, ¿vale? Que es lo que clasifica ahora mismo BGG. A mí me da la pinta de que es un poco infra pesarlo, pero bueno, veremos un poco luego porque a mí me da una impresión de juego donde tienes que estar muy pendiente de todo lo que está ocurriendo. Hombre, eso sin duda. Ahora explicas la mecánica y se va a ver. Básicamente, ¿el juego en qué consiste? Vale, pues esto es un juego de todos contra uno, por así decir, ¿vale? Entonces, hay una bestia y hay unos cazadores. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la bestia? Pues escapar, derrotar a los cazadores, y el de los cazadores es cazar a la bestia. Pero ¿cómo funciona el juego? Pues la bestia se va a ir moviendo por el tablero de manera secreta. De hecho, la bestia tiene como un tablerito aparte, que es como una copia del tablero principal, donde va a ir registrando sus movimientos. Y los cazadores se van a ir moviendo por el tablero intentando encontrarla. ¿Qué ocurre? Que los cazadores van a poder buscar en las localizaciones, en busca de huellas de la bestia, ¿no? Y entonces puede que encuentren un rastro si la bestia ya ha pasado por ahí. ¿Qué ocurre? Que no saben si el rastro es reciente o es más antiguo, entonces lo tienen que ir poco a poco siguiendo, intentando pues cercarla, ¿no? Y encontrar su localización actual. ¿Y la bestia cuándo se va a enseñar? Pues solo se va a conocer su localización, una de dos, o cuando la busquen en su localización, en el momento en que se tendrán que enfrentar a ella, o que la bestia les ataque, porque también la bestia, pues como tiene controlados a los cazadores, pues puede ir intentando atacar a los que estén más separados del resto, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos en este juego pues un montón de bestias diferentes donde vamos a poder elegir con distintas habilidades y demás, y los cazadores también son diferentes. Entonces, ¿eso qué le va a dar también? Pues una variedad extra que nos va a permitir pues tener una rejugabilidad más grande. Ya de por sí tiene mucha rejugabilidad porque no es lo mismo que haga de bestia una persona que otra, porque totalmente depende mucho la actitud de la persona, si es más conservador, si le gusta más arriesgarse y exponerse a que el resto de jugadores pueda averiguar antes su rastro y por dónde está pasando y dónde está. Ya eso difiere mucho en quien asuma el papel de bestia. Si además le metes ese toque de habilidades diferentes, etcétera, pues ya vamos. Totalmente. Perfecto. Y luego, o sea, aquí os vamos a pedir que os metáis en la BGG y le echéis un vistazo a la producción, sí. Porque si de maldito decimos habitualmente que traen juegos con una producción cuidada, pues lo que comentábamos de Bumblebee merece la pena que le echéis un vistazo. O sea, vais a ver que las ilustraciones son una pasada, el tablero es una pasada, que a primera vista puedes pensar, joder, qué tablero más... Está lleno de cosas. Sí, está lleno de cosas, está a reventar de cosas, tiene un montón de localizaciones que tenemos que ir estando pendientes y merece la pena que le echéis un vistazo a todo ese apartado artístico. Muy, muy, muy llamativo. A mí me resulta muy llamativo, la verdad. Nada, este juego es un aciertazo para echarte una partida con amigos, además que tiene el tema del rol oculto. O sea, es que me parece... Sí. O sea, es rol oculto en el sentido de
que es uno contra el resto y tienes sí, que averiguar... claro, o sea, tiene como una cierta componente de deducción, de ir viendo a ver pues por dónde está yendo en base a lo que, pues imagínate, los cazadores pues tendrán que ir poniéndose de acuerdo. Es muy importante la comunicación, decían también en la descripción del juego, porque los cazadores se tienen que ir poniendo de acuerdo de por dónde intentar cercarla, comentarán entre ellos, la bestia está escuchando, entonces la bestia pues pueden intentar también manipular un poco su movimiento en base a pues eso, a lo que vayan diciendo. Entonces la verdad que... otra cosa muy importante, cómo funciona la mecánica de la selección de movimiento. Es por draft, o sea, se van a mostrar unas cartas en el centro de la mesa que van a poder utilizar tanto el cazador tanto los cazadores como la bestia de maneras distintas. Pero claro, todos van a ver que esas cartas están disponibles, por lo tanto, cuando cada jugador las vaya eligiendo, pues también te va dando un poco idea de qué es lo que puede hacer en sus próximos turnos. Entonces, eso también yo creo que es un componente estratégico importante, porque es información conocida de que lo que puede pasar a futuro. Uh-huh. No, o sea, juegazo. De verdad que cuando vi que lo anunció Bumblebee, que iba a venir, en principio me parece que estaba para finales del 22 y se les ha retrasado para el 2023, fue verlo y amor a primera vista del juego. O sea, es que está hecho una superproducción, es un juego con una mecánica súper interesante. Un tema que tiene pinta de funcionar muy bien de acuerdo a las mecánicas. Diseño, una pasada. Y viendo el cariño con el que están trayendo cada juego, vamos, o sea, se viene seguro. Totalmente. Vale, pues vamos a pasar al siguiente. El siguiente es un juego, de nuevo, basado originalmente en un Kickstarter. Hablamos de Unconscious Mind. Es un juego que ha anunciado Maldito para este año, aunque todavía no tiene fecha. Y de hecho, el Kickstarter tiene como fecha original diciembre del 23, con lo cual, de manera oficial, no estamos haciendo trampas. Pero podría ser que nos vayamos a principios del 24. A mí no me extrañaría, teniendo en cuenta pues los problemas que ha habido con Kickstarters recientes de pues eso, de tema de envío desde China y demás, ¿no? Entonces, este juego, bueno, los diseñadores, tiene varios diseñadores listados, hay nombres que os sonarán más y nombres que os sonarán menos. El más importante de ellos es Johnny Pack, que nos ha traído juegos como Merchant's Cove, como Coloma, como Un puñado de meeples. Y luego otros nombres que aparecen listados son Lascas, Yoma y Antonio Zax, que nosotros pues no conocemos en detalle otros juegos que nos hayan traído, ¿vale? Y la editorial original que lo ha publicado en Kickstarter es Fantasia Games, que en este caso sí que son grandes conocidos ya, sobre todo en este año, porque nos han traído el Endless Winter. Hombre, exitazo. Exitazo, un juego que lo ha petado muchísimo este año, con una acogida brutal. Y que tanto a nivel tema como a nivel mecánica se ha funcionado muy bien. Además lo trajeron con expansiones, y entonces pues digamos que ha sido un juego grande que ha tenido muy buena acogida, incluso las expansiones. Joder, a esta gente le gusta el juego duro, ¿eh? Sí, le van los retos además, porque juegos de este tamaño yo me imagino que también debe ser, o sea, necesitas que el juego funcione muy bien, porque el público objetivo que tienes es un público muy jugón. Entonces, o tu juego tiene unas mecánicas que llamen la atención, que esté bien desarrollado mecánicamente, temáticamente y demás, y sea un juego redondo, o es posible que no consigas vender como esperabas, porque al final son juegos caros. Sí, ahora lo desarrollamos más, pero este juego a mí me parece duro. Sí, este juego, este juego, la temática que tiene, pues está orientada en torno a Sigmund Freud, ¿vale? El tema de los sueños y del subconsciente. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este juego? Pues lo que vamos a hacer es tratar a pacientes que nos vienen pues con traumas, ¿no? Y lo vamos a hacer en base a sus sueños. Entonces, vamos a tener, cada jugador va a tener es un ayudante de Freud, y entonces lo que va a hacer es ir ayudando a estos pacientes en base a una gestión de recursos. ¿Qué son estos recursos? Pues estos recursos se llaman insights, o los llamaba así Freud, y entonces lo que representan son pues como áreas, o sea, desarrollo cerebral, cómo funciona nuestro cerebro en base a 3 pilares, que son pues crecimiento, libertad y no sé si era pasión o algo por el estilo. Algo así, sí. Entonces, tienen distintos niveles, que puede ser superior, medio, inferior, y además luego podemos hacer como transferencias de unos a otros. Al final es una gestión de recursos en un rondel, sí, ¿no? Es una pieza de madera redonda con 3 secciones y con 3 niveles. Y todas las acciones del juego nos van a hacer convertir insights menores en insights medios o mayores, hacer transferencias de unos a otros,
pues al final resulta muy convero en el sentido de que si conseguimos acciones que nos conviertan unos en otros y esos otros los podemos convertir en otros que nos interesan más, etcétera, pues vamos a poder ir más rápido, ¿no? A mí en ese sentido pues es un engine building basado sobre todo en esta gestión de recursos. Y luego otra parte muy importante que tiene este juego es un rondel en el propio tablero de jugador, en el cual pues vamos a ir moviendo un tintero y cuánto lo movamos depende de la acción que seleccionemos en el tablero principal. Entonces tenemos un poco que combinar la acción que queremos hacer en el tablero principal con la posición en la cual vaya a acabar nuestro tintero, que nos va a activar pues una serie de casillas que nosotros tengamos en nuestro tablero de jugador. Sí, o sea, al final tú tienes una serie de personas que son los pacientes que tienen determinados traumas y entonces tú lo que haces es, a través de la interpretación de sus sueños, pues tienes los recursos que necesitas para poder tratarles ese trauma y quitárselo. Entonces tú necesitas conseguir los recursos, que era lo que hablaba Miki antes de esos insight que de distinto nivel, pues necesitas conseguir esos insight para asignarlos a cada paciente y tratarle su trauma y quitarle el trauma. Eso es. De manera que, de hecho, bueno, ahora comentamos un poco a nivel componentes cómo funciona el juego, porque también es muy llamativo. Pero lo que vamos a ir haciendo es ir bajando el track de trauma o de enfermedad mental de ese paciente, ¿no? De manera que si llegamos al 0, pues está curado, conseguimos un paciente nuevo y nos ponemos de nuevo a tratarle. Uh-huh. Entonces, ¿qué es esto que me...? Bueno, no sé si quería decir algo. Luego a la vez tiene también otra parte que es la gestión de cada investigador o de cada jugador. De cada jugador en un tablero donde está Freud y entonces tú puedes ir desarrollando pues... Sí, hay un tablero geográfico Viena está dividido en 6 distritos. Eso es. Y en esos distritos va a estar nuestro investigador y va a estar Freud, ¿no? Y entonces conforme nos vayamos moviendo por los distintos distritos... Coincidirás con él, entonces cuando hagas acciones en ese distrito pues vas a tener bonificaciones adicionales. Todas estas acciones de esto que estamos comentando, de conseguir insights, de mejorar tus insights, de este tipo de cosas. O sea, este juego lo hemos jugado y lo hemos podido probar bien. Sí, entonces... con una versión de cuando han lanzado el Kickstarter, que ha sido este año, pudimos probar uno de los prototipos. Entonces podemos hablar con conocimiento bueno de causa de lo que va y de su complejidad, de sus cosas, de todo, vamos, buenas, y no es por decir no tan buenas, sino de la realidad del juego, para que de verdad, si os llama, sepáis cómo es, porque es un juego durito, o sea, es un juego... Sí, es un juego que complejo. La primera impresión te puede abrumar un poco, porque es un juego, pues eso, complejo. Pero que una vez le has pillado el punto y entiendes ya muy bien mejor cómo funcionan las mecánicas y este tema de los recursos que comentamos, pues yo creo que va más fluido. Sí. Porque, vale, ya hemos comentado un poco que tienes que tratar pacientes, que tú tienes tu sistema de tu tintero que vas haciendo las acciones y esa especie de rondel. Luego está el otro tablero donde es la gestión de tu investigador o de tu... Sí, el mapa en el mapa. Donde vas coincidiendo con Freud por Viena y eso te va habilitando recursos y acciones extra que comban, etcétera. Pero... podemos explicar también cómo funciona la selección de las acciones, porque... Sí, la selección de las acciones, vale, vamos a ese eso punto. Es muy particular y además condiciona mucho el sentimiento de la partida. Sí, al final lo que tenemos es un tablero con una serie de acciones y en este tablero, para elegir esas acciones, nos vamos a poder situar en una de las 4 esquinas que apuntan hacia esa acción. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que conforme se vayan ocupando las posiciones dentro de este tablero, pues nos van a ir bloqueando espacios el resto de jugadores. Y además cada acción la vamos a poder hacer una sola vez, si vamos con un solo trabajador, por así decir, o si ponemos varios a la vez, la vamos a poder hacer varias veces. Sí, es verdad. ¿Qué ocurre entonces? Que tú te montas tu película de tus acciones y tú dices, vale, yo tengo claro que yo en mi turno necesito venirme aquí, conseguir esto... me cojo esto me da para estos recursos, curo a este paciente o le reduzco su trauma y luego me voy a hacer tal y cual. Y cuando te llega tu momento, pues cualquier cosa que te hubieses imaginado se te ha ido al garete, ¿no? Porque... Sí, es complicado. A ver, en un juego de este tipo es complicada la gestión sobre todo ese entreturno, porque al final, cuando te llega tu turno, si te ha cambiado la situación que tenías, pues tienes que volver a pensarlo todo. Claro. Y luego otra cosa está en que... O sea, entonces
muy condicionante y también a la vez muy estratégico cuando limpias el tablero de acciones. Es decir, tú vas poniendo lo que decía Miki, ¿no? Pues esos son bocadillos. Sí, pero al final son los trabajadores que los tienes. Trabajadores donde tú los vas colocando en las acciones. Entonces tú, lo que decía él, ¿no? Puedes llevar, pues vamos a decir, un meeple para hacer la acción o puedes llevar 2 por si quieres potenciarla y aumentar su efecto. Entonces, claro, llega un momento donde... Te quedas sin ellos. Claro, te quedas sin ellos. Entonces tú tienes que decidir cuándo acabar la ronda y decidir, oye, pues ya es que lo que queda disponible no me compensa, limpio, recojo mis meeples y activo pues una nueva ronda, donde ya tengo todos disponibles, o no, porque claro, de esa forma estoy liberando acciones para el resto y cuando me vuelva a tocar a mí mi turno, yo ya me he quedado sin ellas. Entonces, no, se quedan ahí y yo me centro a lo mejor en moverme por el tablero de Viena o en coger los periódicos esos que había o lo que sea, pero no me interesa liberar las acciones. Es lo que quiero matizar. El bloqueo en ese tablero es cierto que juega un papel importante. Eso es importante ese tablero porque tienes que decidir cuándo recoges tus meeples y liberas las acciones o sigues bloqueando o qué hacer. Entonces, eso a su vez a ti te fastidia porque tú no tienes libertad para decidir qué vas a hacer, sino que estás condicionado por qué te queda libre cuando llega tu turno, pero a la vez tú estás bloqueando también al resto y les estás afectando en su partida. Eso es. Luego otra cosa de las que comentaba Chris es el tema de los periódicos. Al final funciona como un set collection en el cual nosotros, conforme vayamos avanzando en la partida, vayamos curando pacientes, vayamos haciendo cositas, pues vamos a ir consiguiendo pues distintos iconos que van a puntuar en un set collection. Otra manera de conseguir estos iconos es haciendo publicaciones de periódicos. Vamos a tener una acción que es coger periódicos, otra que es jugar una carta de periódico, nos va a dar iconos. Cuando tengamos varios periódicos de distintos colores podemos hacer una especie de publicación grande que nos va a dar puntos al final de la partida. Bueno, la verdad es que tiene una serie de mecánicas adicionales que hacen que el juego sea también más complejo porque todas estas acciones adicionales, como el tema de los periódicos, por ejemplo, pues son condiciones adicionales de puntuación. Al final esto lo que se trata es de conseguir más puntos de victoria de los demás para cuando acabe la partida. Sí, tú y no ibas consiguiendo como una especie de prestigio, ¿no? También. Sí, vas consiguiendo prestigio. ¿Cómo funciona el tema del prestigio? Pues es un track que va creo que es de 1 a 10, en el cual están los jugadores y además también está Freud. Y cada vez que un jugador consigue prestigio, también avanza Freud. De manera que cuando entre todos se haya conseguido 10 de prestigio, Freud va a haber avanzado 10 posiciones y la partida se termina. Entonces, es importante también ir posicionándote en ese track avanzado porque la única manera que tienes de puntuar tus pacientes al final de la partida es si estás en las primeras posiciones en el track de prestigio para cuando termina. Es decir, creo que el primer jugador puntúa, no sé, me lo invento, pero no me acuerdo bien, pero eran 2 puntos por cada paciente curado, el segundo jugador 1 punto por cada paciente curado y el tercer jugador no puntúa puntos por cada paciente curado. Puntúa los que le haya dado el paciente en el momento de curarlo. Pero no extras. Claro, el tema es que también nosotros lo hemos jugado en el prototipo que había previo al... Sí, ha habido reglas que ya se ha dicho que van a cambiar. Que han cambiado, porque había cosas que cuando jugamos, de repente subían los puntos de una manera exponencial, que era como, esto es un poco raro. Pero dicho esto, es un juegazo. Sí, otra cosa muy importante de este juego, bueno, muy importante, quiero decir, habrá para quien sea importante y habrá gente para la que no, pero el componente artístico en este juego es muy importante. Tenemos 2 artistazos que son Andrew Bosley, artista de juegos como por ejemplo Everdell. Madre mía. Y tenemos también a Vincent Dutret, que también ha hecho auténticas obras de arte en juegos como Robinson Crusoe, como Hypur, como el Hit, que ha salido hace muy poquito. ¿Y cómo se han repartido, digamos, el trabajo? Pues Andrew Bosley ha hecho el arte de los sueños, que es un arte así más abstracto, pues más tipo lo que podríamos ver, por ejemplo, en un juego tipo Dixit. Y Vincent Dutret ha hecho el arte de los pacientes que nos vienen y luego el arte de la caja también se lo han repartido entre los dos. O sea, la verdad es que desde un punto de vista artístico las ilustraciones son una pasada. O sea, no simplemente de bonitas y tal, sino de que el arte pues se ve ya una experiencia a la hora de ilustrar juegos de mesa con 2 artistas de mucho renombre ya. Bueno, es que las cartas podrían ser cuadros. Absolutamente. Es una pasada y además la combinación de los estilos tan distintos pero tan personales que tienen cada uno de estos 2 diseñadores se nota
tantísimo en el juego y combina tan bien, es una pasada. O sea, el juego, a nivel de... Nosotros ya probándolo en el prototipo, los componentes te quitaban el hipo de decir, vamos, lo quiero ya, sí. Si veis los tinteros, o sea, son una auténtica brutalidad. Si os metéis en el Kickstarter y veis los tinteros, madre mía. Incluso los meeples estos que eran la colocación de tus trabajadores en forma de bocadillos, que luego todo esto se ha mejorado muchísimo durante el Kickstarter. Sí. Y han mejorado todavía más los componentes y todo. Dices, pero si es que ya era una pasada el juego en sí. Sí, completamente. Era una pasada. Y luego, además, muy peculiar cómo montas el paciente con sus traumas. Ah, sí, porque lo que no hemos dicho es que los pacientes te vienen con un trauma de base que es una carta transparente que tú le pones delante al paciente. Entonces el paciente, imagínate, te viene con 3 corazones, digamos, imaginemos de daño, ¿no? 3 corazones de daño que tienes que curar y luego el trauma que le pones encima te añade otros, por ejemplo, otros 3. Entonces tú te componen entre las 2 cartas, la del paciente y la transparente que tú le pones encima, pues digamos los puntos totales que tienes que curar. Y además esa carta transparente que le pones encima pues tiene una serie de iconos que si coinciden con los sueños con los cuales tú estás tratando a ese paciente pues te van a dar bonificaciones adicionales. Entonces al final eso, a mí lo de las cartas transparentes también me parece una pasada. A nivel componentes me parece muy interesante. Sí, de hecho ahora en el 2022 han venido varios juegos que tenían este tipo de mecánicas de las cartas transparentes que vas metiéndola o mismamente el... Sí, o sea, ahí teníamos pues por ejemplo el Mystic Veil o el Canvas, son juegos que... Entonces, bueno, pues que eso es un plus. Y además que le da rejugabilidad, porque como tiene en cada partida te va a salir una combinación distinta del paciente con el trauma que le vas poniendo encima, pues eso hace que cada partida te salga ese mix distinto, ¿no? Y entonces, a nivel de arte, a nivel de producción, es una auténtica pasada. Y a nivel de juego, de lo que es el juego, es un juegazo. O sea, es que... sí, es un juego de los que te tienes que involucrar sí. en serio. Sí, o sea, exactamente. Eso es lo que quería explicar con este juego. O sea, hay otros juegos que tú dices, bueno, me lo cojo o no. Pues hombre, es un juego pues de dureza media, pues como estábamos hablando, ¿no? Con el Earth, etcétera. Pues es un juego que probablemente ve a mesa con mucha más facilidad, tiene una producción y un diseño bonito, etcétera. Este es un juego que requiere... que los jugadores estén implicados y sepan a lo que van a jugar y sean jugadores que, pues, no hablamos de su nivel de si están experimentados o no en este tipo de juegos, pero sí que sepan que van a tener un juego que requiere su concentración durante X horas. Sí, no sé si lo hemos llegado a decir, el peso que lista BGG es 3,68. Pues a mí no me lo parece. O sea, no. No, o sea, quiero decir que no es poco, 3,68. Me parece que está por encima. O sea, este es un juego muy tipo Vital la Cerda para mí. Sí. O sea, no es de un 3,68, sinceramente. Yo le pondría más. O sea, a ver, y más... A ver, no sé lo que habrán luego cambiado en el Kickstarter. Oye, que a lo mejor lo acaba simplificando, pero no. Por lo que leímos, no. Entonces, no es un juego de 3,68 y me voy a mojar porque si no sería absurdo estar aquí en el podcast diciendo... A ver, sí que es cierto que los juegos que no han salido todavía, este es uno de esos juegos que todavía la campaña está en desarrollo, es difícil darles una clasificación fina de peso o incluso de minutos. Bueno, los minutos los que te diga el autor, ¿no? Pero el peso que sí que es algo que se vota en BGG por parte de los usuarios es complicado que esté fino. Pues no sé, esta gente a lo mejor se mete Kanbans diarios, entonces esto les parece... Pues a lo mejor está sesgado, podríamos hablar de sesgo a la hora de hacer este tipo de encuestas, porque es posible que la gente que vote sean más jugones, bueno, no sabemos. A ver, es un juegazo, o sea, nosotros hemos entrado en la campaña, dicho lo cual, estamos in, sí, a mí pero, una cosa que me gusta mucho... all in además, en todo. All in, pero justo precisamente teniendo que ver con eso, una de las cosas que me ha gustado que han hecho en esta campaña que no había visto yo en otras, es que si tú entras all in y lo pides con las expansiones que anunciaron que te podías comprar, te daban una opción a comprarlo sin cajas adicionales, que todo te venga, digamos, en la caja del básico, porque todo cabe en la caja del básico, pero hay muchos juegos que, aunque todo quepa en la caja del básico, te mandan la caja del básico, la caja de la expansión 1, la caja de la expansión 2 y la caja de la expansión 3. Pues había una opción aquí de comprarlo por el mismo precio, pero sin todo el resto de cajas, lo cual, pues a nivel ambiental, pues tiene mucho más sentido. Pues sí, porque luego te vienen las 500 cajas, son todas una monada y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Las tiro? Pues es un dolor de cabeza, como nos pasa con el Marvel United, que tenemos 800 cajas y me parece innecesario, la verdad. Sí. Pero bueno, nosotros hemos entrado a tope con este juego. Os diremos que al jugarlo
Lo jugamos a 4, nos llevó 4 horas. A ver, con explicación. Quiero decir, además con explicación de una persona que no había jugado, pues me lo tuve que leer yo y no había jugado, entonces, claro, la explicación fue Sí, pues una explicación. pero que la primera vez que jueguen a 4 les va a pasar lo mismo. 4 horas. Puede ser, sí, no es descartable. Es así, 4 horas, ¿vale? No pasa nada. Nosotros el otro día jugamos, como os comentábamos al inicio, con nuestros amigos que, de nuevo, mando aquí un beso, Paula y Will, a Dinosaur Island, y se nos fue la partida a 3 horas y pico. Pero que es eso, o sea, son juegos que tienen una dureza y que requieren una exigencia, pues que tienes que saberlo, porque si te piensas que estás jugando, no un Parks, pero si te piensas que estás jugando, no sé, es que no sé qué ejemplo poner, pues no, estás jugando un juego muy duro, o sea, estás jugando un juego en el que... es que, a ver, cuidado porque puedes sufrir AP, porque si tú necesitas, hasta que no te toca tu turno, no sabes qué hacer, porque da igual la película que te montes, que no te sirve de nada, porque te han quitado, bloqueado todas las acciones, pues eso condiciona mucho la fluidez de la partida, porque no, o sea, no puedes tú mismo crearte ninguna estrategia. A ver, puedes, pero luego, pues... Sí, a mí me recuerda un poco el juego a lo que podrían haber publicado, por ejemplo, editoriales como Mindcraft, tipo, pues eso, el Trickerion o el Anachrony, que son juegos muy temáticos, con una mecánica muy desarrollada, con un montón de acciones de posibilidades diferentes, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, pues lo que decías tú, un Vital Lacerda, pues es ese tipo de juego complejo. Es un juego, a nosotros nos gusta mucho y tenemos varios juegos en la ludoteca muy complejos. Uno Mars, un Kanban, pues los tenemos y hay momentos en los que te apetece jugarlo y lo disfrutas y son juegos que cuando lo acabas, la satisfacción que te produce esa partida, pues no te lo dan otros juegos más ligeros. Eso es así. Sí, es que yo creo que pensándolo, o sea, la complejidad, más allá de venir de las propias mecánicas que sean complejas, yo creo que viene de integrarlo todo bien. Es decir, elegir la acción que te interese en cada momento, que te va a desembocar en un movimiento de tu tintero por esa acción que estás eligiendo. O sea, tienes que integrar un montón de cosas diferentes si lo quieres optimizar bien. Pues si lo piensas, realmente las mecánicas no es que sean complejas como tal, pero el desarrollar una estrategia buena, sí que yo creo que ahí es donde viene sobre todo la enjundia. O sea, las personas que lo jugamos nos quedamos todas con muy buena sensación. El juego es una pasada, visual y de mecánicas, es lo que dice Miki. El prototipo estaba perfectamente integrado todo y es muy convero. Entonces, es lo que él está explicando, que si quieres enraizar todo, que es lo suyo, que digas, me coloco aquí, me da estos iconos, esto me activa no sé qué, me hago tantos puntos por este paciente y luego me voy a hacer no sé qué, pues eso requiere un nivel de que le des al menos un par de pensadas cuando llega tu turno, no que llegues y digas, aquí mismo. No, eso no te va así, no. Pero es un juegazo, de verdad, os lo decimos, que echadle un ojo, porque si estáis pensando en un juego duro que queréis que entre en vuestra ludoteca, este juego lo tiene todo. O sea, precioso y funciona mecánicamente como la seda. Totalmente de acuerdo. Y el tema, a mí personalmente me parece un tema bastante, vamos, no es habitual, o sea, un tema de interpretación de los sueños, tema más de psicología, pues es muy bonito. Sí, a mí me parece muy interesante y muy redondo y funciona muy bien con la mecánica. Y es que esas cartas son como tipo Dixit, si tuviésemos que buscar así como una aproximación, pero es que son una preciosidad. Estoy de acuerdo. Vale, pues vamos a pasar al siguiente. Ya estamos casi terminando. Entonces, bueno, Vale, el siguiente es el Viajeros de las Tierras del Sur. Vale, originalmente se llamaba Wayfarers of the South Tigris, que lo trae Primigenio y el título pues lo han adaptado como han podido, porque si no... Se hablaba mucho de si podía quedar raro lo del South Tigris y cosas así. La verdad es que a mí me parece que ha quedado guay. Es un juego que sale muy pronto. Creo que está anunciado para enero. Y los nombres que tiene detrás pues son ya viejos conocidos también de juegos que nos ha traído Primigenio, como son pues, bueno, los autores son S.J. McDonald y Sam Phillips, que nos han traído pues toda la saga de arquitectos, paladines y vizcondes del Reino del Oeste, toda la saga de Circadians, que estaba el Primera Luz y el Orden en el Caos, que sale también este año. Además Sam Phillips nos trajo Saqueadores del Mar del Norte, luego Saqueadores de Scythia. Entonces son pues
viejos conocidos de juegos que la verdad que han tenido muy buena acogida, ¿no? Entonces a nosotros nos da muy buena pinta este Viajeros de las Tierras del Sur, porque si funciona como han funcionado juegos anteriores que han desarrollado, seguro que son un éxito. Detrás del arte vuelve a estar de Miko, que es, tiene un estilo muy personal y lo reconoceréis, vamos, es el típico ilustrador que en cuanto ves un juego que ha ilustrado él lo reconoces. Entonces, la verdad que en ese sentido también funciona muy bien. Y el juego es un juego de 1 a 4 jugadores, 60-90 minutos, para 12 años o más. Y el peso que lista BGG es 3,72. Aunque a mí en este caso se me hace un pelín alto para lo que yo he visto un poco de cómo funciona. Pero de nuevo yo creo que vuelve a ser porque es complicado un juego que todavía no ha salido, que esté fino. Vale, ¿y cómo funciona este juego? Pues es un juego de colocación de trabajadores con dados y de tableau building. En este caso vamos a ir consiguiendo puntos de victoria a lo largo de la partida y lo vamos a hacer haciendo como una especie de mapa de la tierra, el cielo y el mar. Y a lo largo de la partida pues vamos a ir haciendo cosas como mejorar nuestra caravana, vamos a conseguir inspiración de los nobles, vamos a ir consiguiendo influencia en 3 gremios distintos, ciencia, comercio y exploración. Entonces tendremos ahí como una especie de mecánica de mayorías. Y además, pues poco a poco, conforme vayamos avanzando en la partida, pues como que vamos a ir haciendo un registro de los progresos que vamos haciendo, y cuando uno de los jugadores complete este registro, pues es cuando se dispara el final de partida, ¿no? Y en ese momento, pues el que más puntos haya conseguido, pues es el ganador. Entonces es un juego que, bueno, o sea, mecánicamente no es que, no se conoce en profundidad todavía, se lanza el Kickstarter, pero todavía no ha llegado el juego a los backers, lógicamente, pero que evidentemente con los nombres que tiene detrás a nosotros nos llama mucho la atención. Sí, por ejemplo en Dice Tower lo ponían de maravilla. Sí, sí. O sea, este es uno de los grandes esperados por la gente más enterada de este mundillo también. Sí, nosotros lo que decíamos de trilogía anterior, los juegos funcionan como la seda y este tiene pintón. O sea que... Sí, además, esto es parte de una nueva trilogía, es decir, luego vendrán más juegos, y lo que sí que han dicho es que en esta nueva trilogía va a estar más centrada en el uso de dados. En juegos anteriores no había dados, especialmente, por ejemplo, no había dados. Y en estas trilogías sí que han metido, pues quieren meter más azar y demás. Bueno, va en gustos cada uno, ¿no? Pero mecánicas diferentes, para no repetir tanto. A mí me parece bien, la verdad. Sí, sí. Vale, y estamos casi cerrando. Vamos a hacer una última mención a un juego que también ha salido en Kickstarter, que es el Séptima, porque luego vamos a mencionar otros dos, pero vamos a hacer un poco de trampita. Ahora os lo comentamos. Entonces, el Séptima es un juego también, o sea, es un juego de Mindclass. De nuevo vuelve a ser un juego con unas mecánicas bastante elaboradas. En este caso el tema es tema brujería. Tenemos un aquelarre, cada uno de los jugadores con distintos brujos. Y la mecánica, ¿cómo funciona? Pues es una selección de acciones en la cual pues cada jugador tiene 9 cartas y va a elegir para jugar una, y si coincidimos con las que juegan el resto, pues la carta se ve potenciada, la hacemos con bonificaciones. El problema es que levantamos las sospechas de la gente del pueblo y entonces pues empezamos a peligrar, ¿no? Frente a los cazadores de brujas que pueden encontrarnos y juzgarnos, ¿no? Va a haber durante esos juicios pues una mecánica de mayorías en la cual pues si no tenemos suficiente influencia con el pueblo, pues nos podemos ver perjudicados y nuestros brujos pues van a salir mal parados. Entonces, pues de nuevo es un juego que integra muy bien la mecánica con la temática, y con una producción además muy cuidada. Si os vais al Kickstarter y veis todas las mejoras que han tenido de producción, pues vais a ver que está muy cuidado. Nosotros lo esperamos con muchas ganas. De nuevo es un juego en el que nos hemos metido en cuanto salió y nos hemos metido con todo, porque Mindclass además vienen ya con un renombre después de los juegos que han publicado anteriormente. Entonces pues la verdad que lo esperamos con ganas. Artísticamente también es una preciosidad. Sí. Vale, entonces ahora vamos a hacer la trampita que os comentaba antes. ¿Por qué es una trampita? Pues porque os hemos querido traer también 2 campañas que ni siquiera se han lanzado, que se lanzan en este año. Probablemente no llegue el juego durante este año, llegará probablemente, como pronto para el siguiente, pero que como son campañas que se lanzan este año y a lo mejor os puede interesar meteros, pues os lo queríamos traer. Sí, sobre todo a esta primera, que es ya. Esta primera, sí, es para marzo de 2023 es cuando se lanza. Es importante ir echando el ojo porque también hay que planificarse el tema gastos, dependiendo de si te quieres meter con todo o no, pues es un desembolso importante. No sé muy bien qué traerán, todavía no lo han dicho, no está ni siquiera anunciado cómo es el esquema de los pledge,
Pero, vale, es el Floe. No sé si se pronuncia Floe o F-L-O-E. No es Flow, porque Flow sería con W, entonces, bueno, Floe, ¿vale? Y, vale, es un juego de Henry Audubon, que es el diseñador del Parks y del Trails. El Trails es otro juego en Kickstarter que todavía no ha llegado, pero el Parks sí que es conocido por todos y es un juego que funciona muy bien. ¿Qué esperamos de...? O sea, si nos fijamos en el peso de este Floe que hay sugerido ahora, aunque de nuevo vuelve a ser un peso absolutamente inventado a día de hoy porque ni siquiera se sabe demasiado acerca del juego, es un peso de 2,25, algo parecido a lo que debe tener el Parks, no sé cuánto tiene, pero es un juego ligero, sin duda, ligero o medio. Entonces este Floe, que en España todavía no está anunciada o por ninguna editorial, aunque no me extrañaría que no tarden demasiado en cuanto salga el Kickstarter, y que la editorial original es Pika Games, también tiene un arte muy cuidado, porque de nuevo tenemos detrás un gran nombre, como es el de Andrew Bosley, lo comentábamos también antes para el Unconscious Mind, es el ilustrador de Everdell, y si os vais a ver el arte, pues es el típico arte que te enamora en cuanto lo ves. Sí, además es que este juego, este Kickstarter que va a salir, se lo enseñé por primera vez, fue enseñarle como el boceto de una de las cartas. Y él me dijo, Miki, bueno, pero si este es Andrew Bosley, ¿no? Es el de... Sí, yo te dije, o es Andrew Bosley o le imita muy bien. Sí, y entonces miramos y dijimos, exactamente, pues sí es. Sí, es muy reconocible al final. O sea, porque de hecho, aunque los sueños del Unconscious Mind y los animales del Everdell no sean muy parecidos entre sí, porque al final son cosas muy diferentes, aquí que sí tenemos de nuevo en plan, pues como personajitos así monísimos, parecidos como a los un ratón o sí. como... Sí. Entonces, pues claro, pues es muy reconocible con el Everdell porque ahí sí que tenemos una similitud más clara. Entonces, ¿en qué consiste este juego? Bueno, pues no se sabe, de nuevo, con demasiado detalle, pero sí que se sabe que es un juego de colocación de losetas que vamos a ir sacando de una bolsa con un desarrollo de personaje al cual le vamos a ir subiendo de nivel y vamos a ir mejorando el arma que tiene, también vamos a ir construyendo edificios, consiguiendo artefactos mágicos y vamos a ir completando retos. Y el primer jugador que complete, vamos, que posicione todos sus sellos por haber completado retos, pues va a ser el que gane la partida. Bueno, y además hay que mencionar que los diseñadores decidieron subir a redes sociales como las distintas propuestas que tenían tanto de héroes como de villanos, ¿no? Entonces había creo que era como 15 dibujos o 15 bocetos de héroe y de villanos, y decidieron que fuese el público, la gente, quien decidiese cuáles eran sus favoritos para elegir. Me parece que al final se elegían como 5 8 creo que son 8 personajes, 4 masculinos y 4 femeninos. Los más votados. Y bueno, o sea, como decíamos antes, el arte de ellos os podéis imaginar que es una preciosidad, pero bueno, ya hay como imágenes que han subido de algunas figuras 3D de alguno de estos héroes y son una preciosidad, o sea que va a venir con miniaturas. Sí. Los personajes van a tener miniaturas, no sé hasta qué punto luego van a... Porque como no conocemos la mecánica del juego, no sé si son varios peones por jugador o si solo es uno, o si luego habrá otro tipo de personajes que también tengan miniatura o no, pero bueno, que lo que son los héroes, los personajes principales sí que tienen miniatura. Sí. Y nada, eso, pues que se agradece mucho que hayan preguntado por la opinión de la gente cuáles eran sus favoritos y que eso luego se tenga en cuenta para el diseño del juego. Pues nada, es de agradecer y te hace que estés más involucrado, que formes parte del proceso. Aunque todos son preciosos, las propuestas que había eran igual de bonitas, sí que las que se han elegido pues pueden ser pues las más curiosas y hay como ya lo veréis, si os metéis a ver en su Instagram los que finalmente se han escogido, vais a ver que muchos, como os decíamos, os recordarán a determinadas cartas del Everdell. Si habéis jugado el Everdell, vais a encontrar ahí esa similitud. Totalmente. Vale, y el otro juego que hacemos un poco de trampita es otro Kickstarter que también es para 2023, aunque no tiene anunciada fecha concreta. Es un juego que ya viene un pelín de retrasado porque es un juego que en torno a, en 2021 ya se hablaba de que podía lanzarse el Kickstarter durante 2022 para que el juego finalmente saliese 2023, pero me imagino que por temas de desarrollo pues se les ha ido retrasando porque hablamos de un Vital Lacerda. En este caso es un juego con mucho desarrollo detrás. Hombre, si hablábamos antes del Unconscious Mind como juego duro de la lista que os traíamos,
Sí, se llevará la palma. Este es otro de los gordos, sí. En este caso se llama Inventions, Evolution of Ideas. Y bueno, si no conocéis Habitar la Cerda, pues títulos como Mars, como Lisboa, Kanban, Viños, el último que ha traído es Weather Machine, y son juegos todos de lo más duro que te puedes encontrar. Son juegos muy complejos, con un montón de mecánicas muy interrelacionadas y sobre todo que integra muy bien el tema en las mecánicas. Ujú. ¿Vale? Yo espero que será algo parecido. ¿En qué consiste el tema de este juego? Es un juego de civilizaciones, pero en este caso no va a haber guerra como tal, como en muchos juegos de civilizaciones, sino que está centrado en el desarrollo tecnológico, económico y cultural. Entonces, tenemos una serie de cartas, las cartas representan ideas y estas ideas lo que vamos a hacer es pues convertirlas en inventos, ¿no? Han enseñado ejemplos de algunas cartas, entonces por ejemplo pues fermentación, automóvil, no sé, pues distintos tipos de cartas que van como empujando a la sociedad hacia adelante, ¿no? Desde un punto de vista de desarrollo. Entonces, cuando publicamos uno de estos inventos, podemos o quedarnos nosotros el invento y quedarnos nosotros con el efecto la tecnología y el efecto que nos aporte, o lo podemos hacer público para el resto, que va a hacer que sea pues, más potente, más eficaz y además nos va a reportar a nosotros beneficios. Y luego lo que también se conoce ya es que el tablero va a ser como una especie de mapa mundi, donde vamos a ir colocando a nuestros trabajadores y los vamos a ir moviendo punto a punto. Y entonces va a ir evolucionando durante la partida con todas las tecnologías que vayamos desarrollando y pues que se va a notar cierta evolución. Sí, y cada uno tendrá la responsabilidad como de ir mejorando su civilización y eligiendo esas tecnologías y en qué centra más sus desarrollos. Sí, imagino que como muchos juegos de tecnologías, pues encadenarás mucho, unas tecnologías te dan acceso a otras, pero bueno, esto todavía no se conoce muy en detalle. No, la verdad es que, bueno, conociendo a Vital la Cerda, seguro que es un juego en sí complejo. Era de 2 a 4 jugadores y ya estaban trabajando también en que tuviese modo solitario. No se conoce nada más específico del modo solitario, pero los juegos de Vital la Cerda tienen modo solitario y funciona bastante bien, bastante redondo. Sí, y luego no sé si estará detrás de esto el autor o no, porque suele estarlo. Está listado como 120 a 150 minutos. O sea que. Uf, ya te da una ideita, ¿no? Te da una Bueno, idea. pero que es en línea de los suyos, o sea Totalmente. que lo que sí es que un juego de temática de civilizaciones, que no es algo que tuviese el publicado, yo creo que los juegos de civilizaciones siempre suelen captar bastante la atención porque es Sí, algo... es un tema llamativo. O sea, desde los Sí. Age of Empires de ordenador, pues. Sí, totalmente. Pero que en juegos de mesa también vienen juegos de exitazo basados en civilizaciones. Sí, el Through the Ages, por ejemplo, es un pelotazo que ha estado durante mucho tiempo de los más altos en el ranking de la Board Game Geek. Eso es. Y nada, tenemos muchas ganas de saber más de este juego porque estamos seguros de que va a funcionar estupendamente. Sí, aquí de nuevo trampita porque no saldrá este año. Este año lo que lanzarán será la campaña, pero Ya. bueno, porque estéis pendientes, ¿vale? Bueno, y de decir que todos los juegos de Vital la Cerda los está trayendo Maldito. Que lo Sí. mismo cabría esperar que también lo traiga. Esto ya es una especulación, ¿eh? Sí, pero efectivamente yo estoy de acuerdo que Trae tiene mucha todos. pinta. Tiene Claro. mucha pinta. Y son juegos con muchos componentes, caja a reventar, con una superproducción. O sea que... Sí, les viene como anilla el dedo, les viene a maldito. Sí, muy, muy su rollo. Bueno, pues esta es un poco la selección que os hemos hecho de lo que a nosotros más nos llama la atención, de todo lo que sale o sale en Kickstarter durante este 2023. Veremos luego todo lo que anuncien. Efectivamente, como decía Chris al principio, estaremos pendientes para iroslo comentando. Sí, porque pero... luego además que lo mismo salen juegos directamente en retail que no teníamos el ojo echado y Totalmente. merece la pena mencionar. Y de nuevo, o sea, traemos una selección subjetiva, porque los juegos de mesa son subjetivos, o sea, cada uno tendrá pues su criterio de qué le gusta más o menos. Creemos que hemos traído una selección que abarca todo, o sea, desde juegos que son más ligeros, juegos menos ligeros y más pesados, juegos que son de más número de jugadores, juegos que están centrados para menos jugadores, 2 concretamente, como el That Time You Kill Me. O sea, que tenéis un poco una variedad de todo y una rápida visión de qué es lo que tenemos por lo menos nosotros en el radar. Aunque
también podríamos mencionar un poco qué es lo más votado o lo más esperado desde el punto de vista de la BGG. Sí, o sea, de hecho, haciendo un poco el recopilatorio y para que no se nos escapase nada, pues una de las cosas que hemos consultado ha sido el ranking de los juegos que salen en 2023 más esperado. Hay muchos que no salen en España todavía o que no están anunciados y es por lo que tampoco los hemos incluido aquí. Pero bueno, os tiramos una lista de nombres para que tengáis el ojo echado, ¿vale? Y voy de más a menos, ¿vale? El más votado para atrás. Pues el más votado es el Darwin's Journey como juego más esperado. Luego tenemos The Witcher, Old World, tenemos Marvel Zombies, Earth, la edición especial de Castillos de Borgoña, Distilled, Binding of Isaac, que basado en el videojuego, Voidfall, El Beast, que trae Bumblebee, Europa Universalis, The Price of Power, Hegemony, Lead Your Class to Victory, Station Fall, Unconscious Mind, Dune, Guerra por Arrakis, Malaya, Lands of Legends, El Séptima, Stellaris Infinite Legacy, Rallyman Dirt, que ya conoceréis el otro Rallyman, echarle un ojo que también es muy buen juego, The Fox Experiment y Primal The Awakening, que es un juego de miniaturas en este caso. Así que nada, como os decimos, muchos de estos no salen en español lamentablemente todavía. Yo al The Witcher le tengo el ojo echado, ya os comentaremos. Pero vamos, que la recopilación que os traemos todos salen en español o casi seguro que lo hacen, porque por ejemplo el Floe, aunque no está anunciado todavía por ninguna editorial española, yo creo que con los nombres que tiene detrás caerá seguro con alguna. Tiene pinta. Y nada, esperamos que os haya gustado esta selección y que digáis, pues oye, este que han comentado o estos sí que me llaman la atención y le vamos a seguir la pista o lo mismo cae. Cuidado, porque algunos vienen sobre todo en la parte del Q1 del 2023, de enero a marzo, y eso nos va a vaciar un poco los bolsillos. Y luego además también Kickstarter que salen por ese momento, o sea que habrá que elegir un poco dónde poner el dinero. Exacto. Pero bueno, que nada, lo dicho, esperamos que os haya gustado la selección y si queréis saber más sobre algún juego o queréis que ahondemos sobre algo, pues dejádnoslo en comentarios que os leemos. Muy bien. Y si nos prestáis atención en la cuenta de Instagram, seguiremos subiendo reseñitas que nos gusta, compartir con vosotros lo que vamos opinando de lo que probamos. Un abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.